Antes de introducirnos en el Emirato de Córdoba, que entre otras cosas fue el inicio del esplendor de la cultura andalusí, en este capítulo voy a describir a los diferentes grupos humanos que convivieron en Al-Ándalus, desde el año 711 hasta el 1600. ¿Quiénes fueron? Los muladíes, mozárabes, mudéjares y moriscos. Con estos 4 nombres se definen a los cristianos o a los musulmanes de la península ibérica según habitasen los unos en los territorios de los otros conservando o no su religión, desde inicios del siglo VIII y hasta inicios del siglo XVII en caso de los moriscos. A continuación describo a cada uno de ellos. Los muladíes. Nombre dado a los cristianos que se convirtieron al Islam después de la conquista musulmana del año 711. Los muladíes constituyeron el grupo mayoritario de la población musulmana de Al-Ándalus porque, aunque estos no persiguieron a los cristianos ni trataron de atraerlos a su fe, la mayor parte de la población adoptó la religión islámica. Esta conversión masiva se explica por las ventajas económicas y sociales que comportaban el ser musulmán. Para los nobles hispano-visigodos significaba la posibilidad de mantener sus propiedades y su posición de preeminencia. Para el resto de la población significaba librarse del pago de los impuestos personal y territorial, que afectaba a los no musulmanes. La arabización de los muladíes fue tan profunda que externamente no era fácil distinguirlos de los árabes de nacimiento. Sin embargo, en la práctica las diferencias entre viejos y nuevos musulmanes se fueron acentuando como consecuencia de la política nacionalista practicada por los dirigentes omeyas. Esta discriminación propició la aparición de sublevaciones y revueltas en las que se mezclaban factores sociales y políticos. Los principales focos de disidencia se localizaron en las marcas fronterizas, aunque a finales del siglo IX se extendieron por la mayor parte de los territorios de Al-Ándalus. En las ciudades de Zaragoza, Toledo y Mérida el descontento de los muladíes se transformó en movimientos independentistas dirigidos por las autoridades locales. Las revueltas sociales desembocaron en una sublevación general de los muladíes contra la aristocracia árabe en el año 878. Desde la fortaleza de Bobastro, situada en la serranía de Ronda, Omar ben Hafsun, se alzó como defensor de los muladíes y aglutinó a todos los rebeldes del sur de Andalucía. El movimiento comenzó a declinar tras la conversión al cristianismo del dirigente muladí en el año 899, pero hasta la época de Abderramán III no se consiguió su represión total. Los mozárabes. Nombre dado a los cristianos que vivían en los territorios dominados por los musulmanes tras la conquista de la península ibérica en el año 711. Desde el primer momento los musulmanes mostraron un gran respeto hacia los cristianos, que eran, como ellos mismos y como los judíos, gentes del libro, es decir, habían recibido la revelación divina. Como protegidos del Islam, se les garantizó la conservación de sus bienes y de sus derechos privados, así como la libertad para practicar su religión. A cambio de esta tolerancia, los cristianos tuvieron que aceptar el pago de ciertos impuestos y de la aceptación de una posición social inferior. Estaban obligados a pagar un tributo de carácter personal, jizya, que afectaba a los varones entre 20 y 50 años, y un impuesto territorial, yaray. La comunidad mozárabe conservó su organización política, eclesiástica y jurídica. Tenía sus propios condes, que eran los responsables de la comunidad ante la administración musulmana, sus jueces, que actuaban según las normas del derecho visigodo, sus recaudadores de impuestos y sus obispos. El Estado musulmán se reservó el derecho a intervenir en el nombramiento de las autoridades civiles y eclesiásticas cristianas además de convocar sus concilios. Durante el siglo VIII los musulmanes necesitaron la colaboración de los cristianos en las tareas de gobierno, por lo que no dudaron en utilizarlos como administradores y funcionarios, pero a medida que el dominio musulmán se hizo mayor los mozárabes fueron perdiendo influencia. En el siglo IX disminuyó la tolerancia de los dirigentes omeyas, debido a la participación de los mozárabes en los movimientos separatistas de las marcas fronterizas y en las revueltas sociales. Esto hizo que el número de conversos a la religión árabe aumentara y que los que siguieron fieles al cristianismo se arabizaran para evitar su discriminación. Contra esa dependencia se levantaron, entre los años 851 y 859, los mozárabes más intransigentes, dirigidos por Eulogio de Córdoba. Buscaban de forma voluntaria el martirio, lo que se conseguía injuriando al Islam en público, algo castigado con la pena de muerte. Este movimiento dañó la convivencia entre cristianos y musulmanes, haciendo que muchos mozárabes emigrasen a los reinos hispano-cristianos de norte y otros se hicieran musulmanes,
con lo que a finales del siglo X la comunidad mozárabe era algo marginal en Al-Ándalus. Más adelante, en los periodos de dominación de los almorávides y de los almohades, la situación de los cristianos incluso continuó deteriorándose. Arte mozárabe, también llamado, de repoblación. En las primeras décadas del siglo XX, los investigadores de nuestro país distinguieron tres manifestaciones artísticas anteriores al románico: el arte hispanogodo, el arte asturiano y el arte mozárabe. Este último correspondía a los cristianos que vivieron bajo la dominación musulmana y que a lo largo del siglo X, fundamentalmente, emigraron al norte de la península para contribuir a la repoblación de los nuevos territorios cristianos. En el acervo cultural de estos grupos se encontraba una forma particular de entender el arte en el que cobraba una importancia muy especial la influencia islámica. El elemento característico era el empleo del arco de herradura califal, más cerrado que el visigodo, a veces enmarcado por alfáis, y la ausencia casi total de escultura figurativa. Los mudéjares. Nombre dado a los musulmanes que permanecieron en los territorios ocupados por los cristianos durante el periodo de la Reconquista. Los acuerdos pactados con las poblaciones de Al-Ándalus vencidas variaron según la forma en que fueron ocupadas, pero en general se garantizó la permanencia de los musulmanes y se les permitió conservar su religión, costumbres, organización y derecho, aunque las obligaciones tributarias que mantenían con la antigua administración fueron transferidas al nuevo poder. Esta actitud de los monarcas cristianos se producía, principalmente, por la necesidad de no despoblar y mantener la vida económica de los territorios ocupados. Sin embargo, a medida que la dominación se hacía efectiva, iban aumentando en número y su condición se fue deteriorando. La presencia de mudéjares fue grande en los reinos de la Corona de Aragón, particularmente en Valencia y Aragón. En su mayoría eran campesinos que dependían jurisdiccionalmente de los nobles. En la Corona de Castilla la comunidad mudéjar estuvo formada por pequeños campesinos y, sobre todo, artesanos, que vivían agrupados en barrios propios, llamados aljamas. Sin embargo, el incumplimiento de los compromisos contraídos en las capitulaciones provocó la salida de numerosos musulmanes hacia Granada, expulsados por el rey Alfonso X después de la sublevación del año 1264. Durante el siglo XV las disposiciones legales se hicieron más restrictivas, pero a diferencia de los judíos, los mudéjares no despertaron el recelo de las masas populares cristianas. A pesar de todo, su situación se complicó después de la conquista del reino nazarí de Granada en el año 1492. Aprovechando la sublevación que protagonizaron los musulmanes granadinos en el año 1498, los reyes católicos obligaron a todos los mudéjares a convertirse al cristianismo. Los que tomaron esa opción pudieron quedarse en sus hogares y se les pasó a conocer como moriscos. Aunque finalmente en el año 1609 los moriscos fueron expulsados de España por el rey Felipe III. Emigraron principalmente al norte de África, en donde acabaron integrándose. El arte mudéjar. El arte mudéjar es producto de la convivencia pacífica de musulmanes, judíos y cristianos que se produjo en la España medieval. Es una creación artística peculiar del arte hispánico y uno de sus rasgos más singulares. El éxito de este estilo artístico viene dado por la fascinación de los cristianos por el arte islámico, la maestría de los alarifes mudéjares, la economía del estilo y la decadencia de la influencia del arte francés. No es un estilo artístico unitario, sino que posee características peculiares en cada región, entre las que destacan el mudéjar toledano, leonés, aragonés y andaluz. Esta diversidad de los focos mudéjares se explica por el factor cronológico de la conquista cristiana del territorio de Al-Ándalus. Se desarrolló en la España cristiana desde el siglo XI hasta el siglo XIV a mano de artistas musulmanes o cristianos deslumbrados por la belleza del arte islámico. Cronológicamente se extiende desde el siglo XII hasta el XVI, al ritmo de la conquista cristiana, evolucionando estilísticamente al ritmo en que lo hacía el arte hispano-musulmán y mezclándose con los estilos cristianos internacionales en boga, de ahí que se hable de románico mudéjar y gótico mudéjar. Pero no solo se levantaron iglesias cristianas y mezquitas árabes, sino también sinagogas judías, pues no debes olvidar que en esta época también vivían comunidades judías en España. El mudéjar es un arte híbrido, una mezcla entre distintas culturas. Los estilos cristianos, sobre todo el románico y el gótico, se fundieron con materiales y motivos decorativos propios del arte islámico.
La estructura típica de los edificios cristianos se decoró con elementos característicos del Islam. Los materiales utilizados suelen ser los más característicos del arte hispano-musulmán: ladrillo, madera, yeso y azulejos, aunque también hay realizaciones en sillares de piedra, más utilizados en los estilos. La decoración tiene su origen en los musulmanes, geométrica, epigráfica y atauric. Las estructuras arquitectónicas varían, aunque a menudo se basan en patrones cristianos. Es frecuente encontrar plantas de edificios de inspiración románica o gótica. Sin embargo, es frecuente que las cubiertas sean de artesonado de madera, característica hispano-musulmana. Otros edificios característicos fueron las torres campanarios y las armaduras de madera para cubiertas. Los materiales más utilizados fueron la madera, el ladrillo y el yeso. La madera se usó principalmente para cubrir los edificios. Se crearon así bellos artesonados, estructuras de madera que cubren los techos. En los muros exteriores se empleó el ladrillo y la cerámica vidriada, como los azulejos, para crear una original decoración geométrica. En el interior, el yeso decora también los muros. Normalmente se prefería la decoración geométrica, que es propia del arte islámico. Los moriscos. Nombre dado a los musulmanes que permanecieron en España una vez finalizada la conquista cristiana de todos los territorios peninsulares. La conquista del reino musulmán de Granada en el año 1492 supuso la incorporación de miles de familias de esta religión a la cultura cristiana, las cuales se sumaron a la ya voluminosa población de origen musulmán que vivía en los reinos cristianos desde lejanos tiempos de la Edad Media. A principios del siglo XVI los moriscos estaban repartidos por 4 grandes áreas: Reino de Valencia, Valle del Ebro, Tierras de Murcia y Reino de Granada. Se mostraron muy tenaces en su resistencia a abandonar su religión y cultura. Supusieron además un peligro potencial al ser vistos como un apoyo firme y favorable a las ofensivas del imperio musulmán en el Mediterráneo español. Formaban, por otro lado, comunidades muy cerradas, con un elevado número de población y con una importancia económica notable. Todo ello hizo que las relaciones entre la mayoría cristiana y la minoría musulmana fueran siempre difíciles, hecho puesto en evidencia durante la rebelión de los moriscos en las Alpujarras, 1568 a 1570, que tuvo como consecuencia la dispersión forzosa por tierras de Castilla de los musulmanes granadinos. Las medidas políticas que llevaron a cabo los reyes durante el siglo XVI para superar esta situación, siendo muy variadas, no dieron sin embargo los resultados deseados. En el año 1609, el rey Felipe III acabó por ordenar la expulsión de todos los moriscos de España, alrededor de 300.000, lo que supuso una fractura extraordinaria en todos los niveles y la evidencia de un fracaso.